Bueno, hace una semana iniciamos el estudio ya en el cuarto pacto. Ya vamos en el cuarto pacto. Hemos pasado por el pacto con Adán, que es el pacto de obras. ¿Recuerdan? Pacto de obras. El pacto de Dios con Noé, que es un pacto de preservación o gracia común. El pacto de Dios con Abraham, donde se manifiesta más ese pacto de gracia que solamente es obtenido, o la promesa es obtenida por medio de la fe. Y hace una semana iniciamos una introducción al pacto de Dios con Moisés, conocido como el pacto mosaico o el pacto sinaítico. ¿Qué hablamos hace una semana? Hace una semana dimos respuesta a una pregunta, hablando de que si es el pacto mosaico, el pacto de obras. Entonces estuvimos hablando de eso y estuvimos dándole respuesta precisamente a esto. ¿Por qué razón? ¿Por qué esta razón le estábamos dando respuesta a eso? Porque resulta que hay algunos círculos donde se manifiesta que este pacto de Dios hecho con Moisés era un pacto de obras, en el sentido de que este pacto daba vida a aquellos que pudieran cumplir con esto. O sea, como si el Señor hubiese establecido este pacto para dar vida. Y eso no es así. No es así. Usted y yo no podemos creer que las personas que fueron salvas en el pacto de Dios con Moisés fueron salvas en virtud de este pacto. Es decir, que ellos fueron salvos porque entonces cumplieron con todos los mandamientos de Dios y por esa razón se ganaron la vida. Eso es imposible. O sea, desde ahí ya es imposible. ¿Quién cumple todos los mandamientos del Señor? Dígame quién. Si Noé, que era un hombre justo delante del Señor, que dice la Escritura que era un hombre justo delante del Señor, y después por ahí, después del diluvio, fue y se emborrachó. ¿Quién puede, hermanos? ¿Quién puede cumplir los mandamientos del Señor? Si Adán, que era un hombre sin igual, pecó delante del Señor, ¿quién puede cumplir con los mandamientos de Dios después de ser una raza caída? No hay nadie. Entonces, el pacto de Dios con Moisés no es el pacto de obras como esencia, ¿sí? El pacto de obras. Ese pacto de obras fue hecho con Adán, ¿qué se prometió? Se prometió vida eterna si se llevaba a cabo la tarea y la labor que Dios había encomendado a esa persona. Pero acá en el pacto de Dios con Moisés, aunque es un pacto de obras, es un pacto de obras que lo que hace es no ofrecer ni vida eterna, ni condenar eternamente a nadie, porque no lo hace esa ley, simplemente, pero lo que hace es que sí es una base para el cumplimiento de las promesas de Dios, tanto de bendición como de maldición para este pueblo. Eso nos dimos cuenta. Pero también hablábamos de que tenía propósitos precisamente unos para el pueblo de Israel y otros podíamos verlos en la persona de Jesucristo, donde era a través de esa ley que el segundo Adán vendría precisamente a poder tener vida y poder dar vida a muchos. Entonces, eso fue lo que estuvimos hablando hace una semana, hermanos. Hace una semana dándole respuesta precisamente a esa pregunta. Ahora, en esta mañana, vamos a continuar hablando y dando una introducción a este pacto, y vamos a hablar de Moisés como el representante del pacto. Vamos a hablar de Moisés como representante de este pacto. Recuerden, hermanos, que el Señor ha querido relacionarse con sus criaturas a través de pactos. Pero no solamente a través de pactos, sino que el Señor también ha querido relacionarse a través de ¿qué? De representantes. Representantes que el Señor ha dado. Mire que nos dimos cuenta en Adán, luego vemos que es en Noé, luego vemos que es en Abraham, y en este caso vemos a Moisés como representante del pacto. Si nosotros hablamos de que Abraham, en el pacto pasado, en el pacto abrahámico, hablamos de que Abraham era una de las figuras más representativas en las Escrituras, pues no podemos dejar por fuera a Moisés, porque Moisés también es una de las figuras más representativas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 34, versículos 10 al 12, Deuteronomio 34, versículos 10 al 12, relata y habla de Moisés de la siguiente manera, y dice así: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara,
Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Tremendo, hermanos. Uno habla de Abraham, pero Moisés no se queda atrás. Así que, hermano, es tremendo porque Moisés fue un hombre que estuvo en la misma presencia del Señor. Y Moisés, recuerden que después de que baja del monte, su rostro brilló de tal manera que fue necesario un velo porque el pueblo le temía al verlo. Así que Moisés es una figura muy conocida en medio del pueblo judío. En medio del pueblo judío, Moisés es una persona muy conocida. Mire que el Señor Jesucristo les dijo en Juan capítulo 5, 45 a los judíos, Juan 5, 45 les dijo, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Miren lo que pasa con los judíos. Ellos tenían por padre ¿a quién? A Abraham. Y ellos creían que precisamente por ser hijos de Abraham, entonces ya toda su vida estaba completamente solucionada. Que ellos eran aceptos delante del Señor, que las promesas de Dios todavía aplicaban para ellos. ¿Y qué pasa ahorita? Lo mismo pasa. Mire que el Señor Jesucristo le dice a Moisés, en quien ustedes tienen ¿qué? Su esperanza. Así que como Abraham tenían por padre y lo idolatraban, igualmente pasaba con Moisés. Ellos creían que simplemente por el hecho de Moisés, de conocer de Moisés, de hablar de Moisés, ellos podían esperar algo de parte de Dios. O sea, como que si ellos decían, es que yo creo en Moisés, mi esperanza está puesta en Moisés, entonces ellos podían obtener algo de parte del Señor. Así era el pueblo judío de idólatra. Pero lo que yo les estoy mostrando no solamente era que el pueblo judío fuera idólatra, sino, hermanos, la preeminencia que tuvo Moisés también en las Escrituras. O sea, Moisés no es cualquier personaje. Ahora, imagínense que Moisés era una persona tan reconocida, era una persona tan, digamos, como el pueblo judío lo idolatraba, una persona preeminente en las Escrituras. Gracias a Dios que del cuerpo de Moisés no se sabe su sepultura. No se sabe el lugar de su sepultura. Porque usted se imagina no solamente a los judíos, sino usted se imagina el corazón idólatra de todas las personas, cómo harían romerías y peregrinaciones a ese lugar donde Moisés estuviera enterrado. Lugares donde podrían muy seguramente llamarlos lugares sagrados, simplemente porque ese hombre está ahí enterrado. Entonces, hermanos, gracias al Señor que prácticamente no se sabe de dónde fue que quedó el cuerpo de Moisés, pero lo que quiero mostrarles con esto es precisamente la preeminencia que tenía Moisés en las Escrituras y también para las personas. Ahora, igual que Abraham y Moisés eran grandes hombres de las Escrituras, pero lo que quiero también que tengamos en cuenta es que Abraham y Moisés no fueron lo que fueron por sus propias obras. O sea, ellos no fueron grandes hombres de Dios, no fueron grandes personas de las Escrituras por su mérito. No, hermanos, ellos son lo que son y son llamados en las Escrituras y conocidos en las Escrituras por lo que son, porque tuvieron fe. Y por eso es que en Hebreos capítulo 11, usted y yo escuchamos tanto de Abraham como de ¿quién? Como de Moisés. Por eso en el versículo 24 de Hebreos capítulo 11 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Así que, hermanos, ellos no fueron hombres grandes porque es que ya hayan hecho muchas cosas en sí mismos. No es que hayan tenido un mérito en sí mismos para que el Señor los llamara. Lo que hicieron, y estos hombres son reconocidos en las Escrituras, ¿por qué? Por la fe que tuvieron en el Señor. Por la fe que tuvieron en Dios. Así que imagínense, porque Moisés se presenta lo que leímos en Deuteronomio, o sea, no hubo otro como él. De los prodigios que hizo en frente de quién, de Faraón, a través de ese hombre el Señor hizo cosas que ningún otro hombre había hecho. Entonces, hermano, piense, o sea, es que es fe. El Señor le dice, ahí tire la vara, tírela al suelo, y eso se va a convertir en una culebra. Y cuando la coja, vuelve otra vez a estar como una vara. Hermano, para eso se necesita fe. Para eso se necesita fe. Y todo lo que el Señor le pidió a Moisés
Abrir un mar en dos, abrir un mar en dos, o sea que el Señor le diga, y ese mar va a ser abierto en dos. Uy, hermanos, eso requiere de fe. Cuando muchas veces usted y yo no somos capaces ni siquiera de dar un pasito así de chiquito, de aquí a acá, donde tal vez ni nos vamos a golpear, usted y yo no éramos capaces de hacerlo. Pero lo que Moisés hizo, lo hizo por la fe en el Señor. Por eso es que es conocido en la Escritura como ese hombre de fe. Ahora, ¿por qué Moisés es conocido como un representante? Bueno, porque Moisés fue un hombre escogido por Dios para una labor específica. ¿Cuál fue la labor para la cual Dios escogió a Moisés? Para traer la liberación y redención a su pueblo Israel de Egipto. Esa fue la labor y ese fue el representante que Dios quiso poner precisamente para hacer esto. Así que concretamente Dios eligió a Moisés para guiar a los israelitas del cautiverio en Egipto y llevarlos a la tierra prometida por Dios. ¿A quién? Recuerden que yo les dije que estos pactos se van sucediendo uno del otro, o sea, no es que sean aislados, no es que sean historias aisladas, cada uno va acompañado del otro porque es una revelación progresiva, ¿sí recuerdan? Así que Moisés va a llevar a un pueblo, va a libertar, va a redimir a un pueblo del cautiverio de Egipto y lo va a llevar a la tierra prometida por Dios. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Abraham. ¿No le prometió una tierra? Dios continúa cumpliendo las promesas. Como les digo, no son historias desconectadas. Estos pactos van unidos unos con otros. Y precisamente para ese hecho tan grande que Dios haría, Dios llama a Moisés. Dios llama a Moisés. Y mire que cuando nosotros, si ustedes se dieron cuenta, por eso les hice leer Éxodo capítulo 1 al capítulo 3, usted se da cuenta de que la manera en la cual Dios llamó a Moisés no fue de cualquier manera, sino que también lo hizo de una manera extraordinaria. Así de la misma manera que el Señor hizo uso de su poder para preservar la vida de Moisés en este llamado. Así que cuando usted y yo nos encontramos con Moisés, usted y yo nos encontramos con Moisés en los primeros capítulos del libro de Éxodo. Por eso les pedí que leyeran esos 3 capítulos, porque ahí nos muestra precisamente lo que el Señor hizo, cómo lo llamó y cómo lo preservó para cumplir esta labor. Así que en Éxodo 1, ¿qué se nos narra? En Éxodo 1 se nos narra primeramente, antes de que esté el nacimiento de Moisés, se nos narra que Josué había rescatado ¿a quién? A su familia de la hambruna, ¿cierto? Y los había puesto en la tierra ¿de qué? De Gosén, allá en Egipto. Ahora, después de esto, hermanos, mire que el Señor sigue cumpliendo aquello que le había prometido a Abraham, y los descendientes de Abraham, que vienen siendo todos estos personajes, ¿qué pasa? Ellos viven, de cierta manera, viven en paz durante algunas generaciones. ¿Hasta qué momento? Ellos viven en paz porque José estaba allá. Y él les dio comida y los puso a vivir bueno, de cierta manera, porque recuerden que el Señor dijo, ¿qué quiere? El faraón le dijo, ¿qué quieres que haga? Dale una tierra a mi padre, y él les da lo que ellos le piden. Así que ellos vivieron bien durante un tiempo. ¿Hasta qué momento? Hasta que José muere. Ahí lo vemos en el relato de Éxodo capítulo 1. ¿Por qué? Porque se levantó un faraón que no conocía a quién. A José. No conocía a José. ¿Y qué hizo entonces este faraón que no conocía a José? Este faraón lo que hizo fue esclavizar al pueblo hebreo y lo utilizó como esclavo para sus grandes proyectos de construcción. Eso es lo que nos muestra a nosotros Éxodo. Entonces, ¿qué pasa? Dios había bendecido al pueblo. Mire, sigue cumpliendo las promesas hechas a Abraham. ¿Cómo bendijo Dios al pueblo? ¿Cuántos entraron? ¿Usted sabe cuántos entraron a Egipto? 70. Pero resulta que este faraón esclaviza al pueblo. ¿Por qué? Porque dice, uy, este pueblo se creció mucho. Y entonces ahora nos van a acabar. Imagínense, el faraón con miedo de ese pueblo, y ese pueblo sin saber que faraón tenía miedo de ellos por lo grandes que eran. Así que, ¿qué pasa? Dios sigue cumpliendo las promesas a Abraham. Allá hay un pueblo bendecido por el Señor que crece rápidamente en número.
Rápidamente crece el pueblo de Israel en número. Y allí fue donde los judíos, los egipcios empezaron a tener miedo, precisamente porque vivían en sus tierras. Y fue en ese momento, hermanos, donde Faraón da la orden, en ese capítulo 1. ¿Da la orden de qué? De que se mate a todos los hijos varones, a todos los hombres, los maten. Y le dice eso a las mujeres hebreas, a las parteras, y ellas obviamente que no lo hacen. Pero, hermanos, miren la manera en la cual Dios llama a Moisés, pero no de cualquier manera, sino que Dios está preservando la vida ¿de quién? De su representante, de aquel que él había escogido precisamente para poder sacar y liberar a ese pueblo de la esclavitud en Egipto. Luego vemos en Éxodo 2 y tenemos a la mamá de Moisés precisamente buscando cómo salvar la vida de su hijo de una manera muy efectiva. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, ustedes ya lo saben, construye la canasta de juncos y la pone con esa brea y la pone ahí precisamente en el río Nilo, en ese lugar donde la hija de Faraón iba a bañarse. Y lo pone preciso ahí en ese lugar. ¿Y qué pasa? Ella encuentra al niño y muy seguramente esta mujer la conocía, sabía tal vez que no era una mujer de buen corazón. Y entonces pone allí a este niño para que cuando ella lo encuentre, ella no solamente le salve la vida, sino que ¿qué hace? Lo adopta como hijo suyo. Hermano, el Señor es muy maravilloso en la manera en que Dios obra precisamente para llevar a cabo sus planes y propósitos eternos. Pero no solamente eso, hermano. Lo adopta y ahí ¿quién está? ¿Quién está ahí en medio de las personas que trabajan con ella? Está la tía. Está la tía, no la mamá. Está la tía. Y la tía le hace un ofrecimiento. ¿Recuerdan? Le hace un ofrecimiento y le dice, bueno, yo te voy a conseguir a una que te lo críe, que por lo menos te lo cuide por ahora, por este tiempo. ¿Y a quién le busca? A la mamá. Va y le da otra vez a la mamá, le da al niño y ahora es legal que ya él lo cuide. Así que le encuentra esa nodriza que se lo críe, hermanos. Jocabed, su madre. Y esta era una estrategia sabia precisamente para la preservación del libertador del pueblo de Israel de la cautividad en Egipto. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Dios obra de maneras sorprendentes y sabias. ¿Qué hace el Señor entonces? ¿Qué hace el Señor? Moisés crece ¿en dónde? En Egipto. Y Moisés es educado en todas las artes y en todas las ciencias y en el conocimiento de los egipcios. Prácticamente Moisés estaba siendo instruido y estaba siendo enseñado para convertirse en el príncipe de Egipto. Es que no era cualquier cosa. Hermano, es como si usted lo estuvieran enseñando allá en Estados Unidos para convertirse luego en el próximo presidente de Estados Unidos o en el príncipe de Inglaterra. No era cualquier cosa a lo que este hombre, a lo que estaba pasando con Moisés. Pero ¿qué pasa? Ocurre un episodio que cambia todo en la vida de Moisés. Ocurre una situación que cambia todo. ¿Cuál es? Miren la situación. Y yo quiero que tengamos muy en cuenta esto, hermanos, para que usted y yo sepamos realmente a qué es lo que usted y yo tenemos. Precisamente, aquí nos damos cuenta y hay principios. ¿Principio en qué? Que cuando el Señor nos pone a escoger, usted y yo tenemos que escoger por Dios. ¿Por qué? Porque ¿cuál fue el episodio que cambió todo en la vida de Moisés? Hay un egipcio golpeando a un judío. ¿Sí o no? ¿Y qué hace Moisés? ¿Pero por qué lo mata? Porque sí. No, hermanos. ¿Qué es lo que pasa? Que llegó un momento donde Moisés debió escoger entre Egipto e Israel. Tuvo que escoger entre Egipto y Israel. Él tuvo que escoger entre el señorío y la esclavitud, entre el lujo y la agonía. Tuvo que escoger entre uno que tal vez iba a ser un siervo suyo. Él escogió entre uno que iba a ser, en que el día de mañana le iba a decir, oh, tú eres mi Señor. Tuvo que escoger entre eso o entre uno de su propia sangre, que era del pueblo de Dios. O sea, aunque Moisés había estado enseñado por aquí, Moisés nunca dejó de ser lo que era, del pueblo del Señor. Y cuando tuvo que escoger, ya sabemos cuál fue la decisión que tomó. ¿Cuál fue la decisión que tomó?
precisamente huir y escapar. Entonces ahora convertirse en un perseguido, en un esclavo, en pasar del lujo a la agonía. ¿Por qué? Por uno de sus hermanos. Por uno solo de sus hermanos. Y entonces allí tuvo que huir y escapar ¿al dónde? Al desierto madianita, donde estuvo por 40 años. Por 40 años. Moisés estuvo 40 años en Egipto, luego huye y son 40 años en ese desierto madianita. Y desde allí también en ese desierto madianita se empezó a manifestar que este hombre realmente tenía una, digamos que casta de líder. ¿Por qué? Porque allí nos deja ver que él fue defensor de las hijas de Jetro, su suegro, el que más adelante se iba a convertir en su suegro. Y él las defendió de bandidos. Y allí también en ese desierto fue donde Moisés tuvo la experiencia más extraordinaria de su vida, cuando tuvo el encuentro con Dios en medio de la zarza ardiente. Y ahí ya pasa uno a Éxodo capítulo 3. Por eso les decía que leyéramos esos 3 capítulos, donde el ángel de Jehová se le apareció, y cuando él quiso ir a ver por qué la zarza no se apagaba, Dios le habló a Moisés. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés en Éxodo capítulo 3, desde el versículo 6 al 10? El Señor le dice a Moisés lo siguiente. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del pereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Quién tomó entonces la iniciativa de llamar a Moisés? Dios. Y el mismo Dios le declaró que había escuchado el gemir de su pueblo en la cautividad, y que él le recordaba la promesa hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob sus padres. Y fue allí donde precisamente el Señor establece a este Moisés como el representante que va a sacar a su pueblo y seguir cumpliendo las promesas que dio allí. ¿Recuerdan que el Señor cuando le dio la promesa a Abraham, y que lo vimos, el Señor le habló a Abraham de los 400 años que iban a pasar allá en Egipto? ¿Sí recuerdan? El Señor se los dice. Antes de que pasara, el Señor en Abraham le dice: yo le voy a dar una tierra, pero 400 años pasarán allá. Y después usted y yo nos vamos a dar cuenta por qué es que el Señor los pone ahí. Se va a dar cuenta usted de lo grande y maravilloso que es el Señor. Ahora, ¿qué pasa con Moisés? Bueno, Moisés tiene duda tiene duda delante del Señor. Y le dice: bueno, ¿y ahora cómo es que los israelitas van a conocer que tú me has enviado? Y el ángel del Señor una vez se le revela, y le revela el nombre divino, el nombre sagrado de Dios, que le dice: yo soy el que soy. Yo soy el que soy, el conocido tetragramatón. Así que acá tenemos nosotros el llamado de Moisés como libertador del pueblo de Dios, convirtiéndose en la figura clave, hermano, en la actividad redentora más importante del Antiguo Testamento, que es el Éxodo. Así que en el pacto que de Dios con Moisés, en este pacto de Dios con Moisés, y cuando se toma a Moisés como representante precisamente de ese pacto, es aquí en este pacto donde más se nos empiezan a revelar a nosotros de manera tipológica sombras, figuras e ilustraciones de la obra de Cristo el Mesías. Por eso es que la Escritura nos dice a nosotros en Lucas capítulo 24, versículo 27, la Escritura nos dice a nosotros lo siguiente: y comenzando desde Moisés, ¿y desde dónde? Desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿Quién está hablando ahí? El Señor Jesucristo. Y dice la Escritura que comenzando ¿desde dónde? Desde Moisés. Y siguiendo por todo,
le declaraban lo que las escrituras decían de él, hermano. O sea, desde Moisés es de la manera en la cual, de muchas maneras tipológicas, sombras y figuras, se muestran de la obra del Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque desde allí, como dice Colosenses capítulo 2, versículo 17, Colosenses 2:17 dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. O sea, en Moisés, de ahí en adelante, porque empiezan, hermanos, empiezan sacrificios, empiezan a establecerse leyes, empiezan una cantidad de cosas, está el tabernáculo, y todo esto es sombra. ¿De quién? De Cristo, el que habría de venir. Así que, hermanos, Moisés fue hecho un hombre de Dios. Moisés fue hecho por Dios un vaso de honra, que fue llamado por Dios para desempeñar una labor y un rol que de muchas maneras anticipaban la obra y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, Moisés es llamado el profeta de Dios a Israel, y lo leímos ahorita, que no hubo profeta mayor que él, dice la Escritura. ¿Y quién es Cristo? Nuestro profeta, el mayor profeta de todos. Moisés es conocido como un sacerdote del Señor, porque Moisés intercedía entre Dios y el pueblo. ¿Y quién es Cristo? Nuestro sumo sacerdote. Moisés es llamado el mediador del antiguo pacto, porque él era el que mediaba entre ese Dios y el pueblo cuando pecaban. ¿Y quién es Cristo? Nuestro bendito mediador. Moisés fue el capitán de Israel hasta los albores, hermanos, o sea, prácticamente casi hasta la llegada e ingreso a la tierra prometida. Lo mismo que el Señor Jesucristo hace, pero mucho más allá, porque Él nos lleva, es Él el que nos lleva a la tierra prometida. Él es mucho mayor que Moisés, porque Él es Moisés y Josué a la misma vez. Eso es lo que es el Señor Jesucristo. Así que la vida de Moisés fue una tipología de la vida de Cristo, es una sombra de la vida de Cristo. Porque al igual que Cristo, Moisés fue el mediador del pacto. La única diferencia es que el pacto que el pacto que se estableció con Moisés fue temporal y condicional, mientras que el pacto con Cristo es eterno e incondicional. Moisés proporcionó redención para el pueblo de Israel, sacándolo precisamente de la esclavitud en Egipto. De la misma manera, Cristo lo hace, porque Cristo libra a su pueblo de la servidumbre y de la esclavitud del pecado y la condenación, y lo lleva a la tierra prometida de la vida eterna, a una tierra renovada, cuando Cristo regrese para consumar su reino, que inauguró en su primera venida. Cristo, al igual que Moisés, fue un profeta para su pueblo. Moisés habló las palabras de Dios a los israelitas como Cristo lo hizo, pero Cristo era el mismo Dios hecho carne. Así que, hermanos, en muchos aspectos, Moisés es aquel precursor, y cuando hablamos de precursor, estamos hablando de aquel que inicia o aquel que introduce características del Redentor que se estaba esperando. Y como tal, hermanos, podemos ver cómo Dios estaba orando su plan de redención en la vida de personas fieles a lo largo de la historia humana. Aquí podemos ver, hermanos, cómo Dios está orando su plan de redención en medio de su pueblo, de manera temporal, para llevarlos precisamente a la tierra prometida a Abraham, la tierra de Canaán, y poderles dar esa paz que ellos esperaban. Entonces, hermanos, Moisés es el representante del pacto de Dios, hecho allí en Sinaí. Y esto nos deja ver entonces, hermanos, como dice Hebreos capítulo 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. ¿Quién? Jesucristo. Cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Así que, hermanos, Moisés es el representante de este pacto, y Moisés fue llamado de una manera extraordinaria de parte de Dios, precisamente para la labor que Dios le había encomendado. Y en Moisés, y desde Moisés, es donde usted y yo podemos ver de manera mucho más clara la obra de nuestro Señor Jesucristo. Moisés es la sombra precisamente de lo que vendría a ser el Señor Jesucristo para librar su pueblo y llevarlo al cumplimiento de las promesas de Dios hechas a Abraham. Llevarnos a nosotros a una tierra prometida. Porque si Moisés
Si Moisés libertó y redimió a ese pueblo de la esclavitud por medio de la mano de Dios y le dio reposo de cierta manera, entonces ¿cuánta esperanza nos da esto, hermanos? De que el Señor ha de salvar a su pueblo y también nos dará un reposo, pero no temporal, sino eterno en Cristo, en esa vida que usted y yo tenemos por venir. Eso es lo que el Señor hace. Así que, hermanos, este pacto de Dios con Moisés es un pacto muy importante, donde Moisés es precisamente ese representante de un pacto en el cual ya el pueblo de Israel, de manera nacional, ya de manera selectiva, va a empezar a ver las maravillas de Dios para su redención. ¿Y para qué? Para el establecimiento de las promesas del Señor. Así que, hermanos queridos, ¿ven cómo entonces desde las Escrituras, desde Moisés sí se manifestaba que Cristo habría de venir? Desde Moisés nos damos cuenta de eso. Así que maravilloso es el Señor, hermanos, que las Escrituras solamente hablan de quién, de Él y de su salvación. Oremos entonces al Señor.